Sean todos bienvenidos y bienvenidas al aula virtual de Geometría Analítica de Vectores 1. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar tocando la segunda unidad. No sé si hay... La temática siempre es... voy a estar presentando la unidad de hoy, la clase. Y después al terminar, si hay preguntas, y por favor tengan preparados sus calculadoras. ¿Se me escucha bien? Sí, profesor. Ok. Sí, pues la vez pasada se me pasó, había sido grabar y al final por eso tuve que alzar una unidad también diferente, porque seguramente ustedes no se conocían, ¿verdad? Cuando vieron el video, ¿verdad? Entonces, ahora ya estoy viendo ese inconveniente para subsanar eso. Bueno, le voy a pedir que estén con con su audio apagado. Voy a estar presentando la clase y me dicen, voy a estar, a ver un poco. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, profesor. Ok. Bueno, nuestra unidad 2 tiene que ver con sistemas de coordenadas cartesianas. Como ustedes saben, nosotros tenemos unas rectas, en este caso verticales y horizontales. En este caso tenemos una perpendicular, ¿verdad? El eje... ¿Dónde se me fue mi...? Acá estamos. Estaba diciendo con el eje... Acá tenemos el eje Y y el eje X. Al tener la intersección de estas dos rectas, entonces tenemos el plano o el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? En este caso, nuestro sistema es bidimensional porque estamos trabajando en dos dimensiones, X e Y. Ustedes saben que después en analítica 2 van a estar trabajando en tres dimensiones, X, Y luego se le va a agregar Z, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos eh, la intersección, en este caso de Y y X, es el origen. Recordemos que este plano cartesiano sirve para ubicar puntos en el plano. Por ejemplo, yo puedo ubicar un punto cualquiera y recordemos que aquí tenemos, por ejemplo, lo que quedaría en el primer cuadrante. Luego este lado sería lo que corresponde al segundo cuadrante. Aquí lo que corresponde al tercer cuadrante. Y aquí lo que corresponde al cuarto cuadrante. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar un punto cualquiera que caiga, por ejemplo, en el primer cuadrante. Entonces tenemos, por ejemplo, le podemos llamar punto A, cuyas coordenadas van a ser X e Y. En este caso X e Y positivo para que pueda caer en el primer cuadrante. Para que caiga en el segundo cuadrante ya tiene que ser, recordemos que el lado derecho está en la abscisa positiva, el lado izquierdo está en la abscisa negativa, para arriba está la ordenada positiva y para abajo está la ordenada negativa. Entonces, para que caiga en el segundo tenemos que tener esta característica. Acá por ejemplo el punto B puede ser, entonces para que caiga en este punto
¿Qué coordenada tiene que ser negativo? Tiene que ser X y la abscisa tiene que ser positiva. Entonces, y para que caiga en el tercer cuadrante, por ejemplo, un punto cualquiera, puede ser C, X tiene que ser negativa, la abscisa, y la ordenada también tiene que ser negativa. Y para que caiga un punto cualquiera en el cuarto cuadrante, abscisa debe ser positiva y la ordenada debe ser negativa. Obviamente que también puede caer sobre el eje X, un punto E por ejemplo. Para que caiga sobre el eje sería, quien tendría que ser positivo tendría que ser la X y la Y tendría que ser 0, ¿verdad? Y así también puede ser sobre el eje Y, un punto F, 0 para X, positivo para Y. Puede caer sobre el eje, puede ser para abajo, acá sería 0 menos Y, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, ¿para qué sirven estos puntos? Bueno, podemos nosotros tener para, por ejemplo, hallar distancia entre dos puntos. Podemos tener para hallar punto medio, pendiente. Entonces vamos a ir viendo una de las primeras, ¿verdad? En este caso, que sería lo que tiene que ver con el punto, distancia entre dos puntos, ¿verdad? Una primera entonces, distancia entre dos puntos. Recordemos que para hallar la distancia entre dos puntos, por ejemplo, puede ser, necesitamos como datos dos puntos cualquiera. Entonces tendríamos, por ejemplo, como datos punto 1, que sería x1 y 1, y el punto 2, que sería x sub 2 y sub 2. Entonces nuestra formulita tendría que quedar así. Sería distancia, recordemos que cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces sería igual esto a la raíz cuadrada de la distancia entre la abscisa x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más la distancia de las ordenadas y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Recordemos que cuando hallemos la solución de una distancia, todo lo de acá adentro que se llama radicando tiene que ser positivo, ¿verdad? Nunca me puede salir negativo el radicando, ¿verdad? Esta es una de las primeras fórmulas. Lo siguiente que podemos hallar, siempre teniendo como datos dos puntos, distancia entre dos puntos, lo siguiente que podemos hallar también es punto medio. Punto
medio. Para hallar la distancia entre el punto medio también necesitamos como datos estos mismos puntos. Entonces vamos a hallar, le podemos llamar PM, cuya abscisa sería X media, la media, es decir, el promedio de las X y el promedio de las Y. Entonces mi formulita quedaría así. Punto medio, X media sería el promedio de las abscisas. Entonces sería X sub 1 más X sub 2 sobre 2. Y para Y media sería el promedio Y sub 1 más Y sub 2, todo esto sobre 2. Y esto me va a permitir hallar un punto cuyas coordenadas se va a llamar X media y media. Siempre teniendo como datos dos puntos. Otro que podemos hallar teniendo dos puntos es lo tercero, que sería pendiente. Pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Recordemos que la pendiente es un punto que vamos a simbolizar por la letra minúscula M, que puede ser 0, puede ser positivo o negativo. ¿Está? Y eso está relacionado siempre con la tangente trigonométrica. ¿Por qué? Porque representa un número que tiene una inclinación, que puede ser que corresponda al primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Eso ya va a depender del punto de la pendiente, ¿verdad? Y siempre también eso teniendo en cuenta dos puntos, punto 1 y punto 2. Entonces la formulita de la pendiente nos va a quedar entre I sub 1 menos I sub 2 sobre X sub 1 menos X sub 2. Hay otros también, recordemos que también son equivalentes con lo mismo que voy a poner acá a continuación. I sub 2 menos I sub 1, entonces abajo tendría que ser X sub 2 menos X sub 1. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Lo que ustedes siempre tienen que cuidar es que esta diferencia de las ordenadas coincida con la diferencia de las abscisas también acá en el denominador. Si pusimos acá I sub 2 menos I sub 1, entonces en el denominador hay que poner X sub 2 menos X sub 1. Sin embargo, si pusimos acá I sub 1 menos I sub 2, en el denominador hay que poner X sub 1 menos X sub 2. Este orden hay que atender, ¿verdad? El valor de la pendiente va a ser la misma para cualquiera de ellas. Lo siguiente que podemos hallar es cuando tenemos dos puntos siempre. Justamente es también ecuación de una recta. Ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Entonces ahí ya vamos a estar teniendo para ecuación, le llamamos ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. Esto también como datos, la misma cosa. Como datos, siempre teniendo en cuenta punto 1, X sub 1, Y sub 1, y el punto 2, X sub 2, Y sub 2. La fórmula de la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos sería, partimos de la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es pendiente es la siguiente: Y menos Y sub 1 igual a pendiente por X menos X sub 1. Esta es la ecuación punto pendiente.
Para poder aplicar la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos, que es la siguiente, utilizamos esta misma ecuación punto pendiente. Esta ecuación punto pendiente utilizamos cuando tenemos un punto y la pendiente. Es decir, cuando tenemos dos puntos podemos hallar la pendiente y podemos utilizar la ecuación punto pendiente si queremos, o la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. ¿Por qué? Porque esta parte de la pendiente también ya puedo hallar que es teniendo dos puntos. Entonces mi ecuación cartesiana que pasa por dos puntos quedaría así. Esto mismo acá sería, entonces, y menos y sub 1, y reemplazamos esta pendiente por una de ellas. Por esta, por ejemplo. Entonces vamos a tener, en vez de m, vamos a poner y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. Este sería la fórmula de la pendiente por x menos x sub 1. Entonces, acá sería x menos x sub 1. Esta es la ecuación cartesiana que pasa por dos puntos, que también es válido con ecuación punto pendiente. Si tengo una pendiente y un punto, puedo utilizar esta. Cuando hay dos puntos, puedo utilizar esta directamente si quiero, esta que puse aquí. O si quiero, puedo hallar un punto, o sea, puedo utilizar un punto y hallar la pendiente primero. O sea, esa ya va a ser una cuestión opcional para ustedes, ¿verdad? Con cuál ustedes van a hallar primero, dependiendo. Eso ya va a depender de los datos que les dé el ejercicio. Bueno, hasta acá no hay ninguna consulta. Bueno, el silencio significa que no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir utilizando algunas de estas formulitas. Acá le voy a poner antes la pendiente. Resulta que la pendiente está relacionada con la tangente, le dije. Entonces acá les voy a poner tangente de alfa igual a m. Recordemos que alfa es igual a ángulo de inclinación. Ángulo de inclinación. Bueno, vamos a ver una primera propuesta, un primer ejercicio, para ver si... Vamos a ver. Dice, demostrar que los puntos A menos 2 menos 1, B 2 2 y C 5 menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles y calcular su área. Pide graficar. No se olviden que cuando trabajamos en el plano y cuando tenemos un ejercicio, siempre es importante ubicarse con la gráfica, es decir, realizar la gráfica para poder tener ya una noción de qué es lo que estás teniendo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos manejar acá? Bueno, saber qué es un triángulo isósceles. Por ejemplo, cuando tiene tres lados el triángulo, ¿cómo se llamaba? Triángulo, ¿se acuerdan? ¿Tres lados iguales sería, profesor? No, pregunto. Cuando tiene un triángulo tres lados iguales, ¿cómo se llama ese triángulo? Isósceles, Equilátero. equilátero, escaleno, equilátero, correcto. Y para que un triángulo sea isósceles, ¿qué característica tiene que cumplir? Dos lados iguales. Dos lados iguales y uno diferente, correcto. Y si para un triángulo rectángulo, Tiene que tener un ángulo recto. un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora la otra pregunta, ¿un triángulo puede ser triángulo, rectángulo, isósceles? ¿Puede ser o no? Sí. Sí, exactamente. El único que tiene que tener, por ejemplo, la característica es dos lados iguales, cumple con triángulo isósceles. Y triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo recto.
Entonces, con que cumpla esas dos características, también un triángulo puede ser triángulo, rectángulo, isósceles. En este caso pide solamente, o sea, verificar si los vértices ABC corresponden a un triángulo isósceles. Entonces, al efectuar la gráfica ya vamos a estar viendo el comportamiento. El gráfico ya te va a estar diciendo, una vez que ubicas el punto A, B y C, ya vamos a darnos cuenta si es o no isósceles. Pero claro que no va a ser suficiente con la gráfica. Entonces ahí es donde entra la analítica. Tenemos que hacer la parte algebraica, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar las formulitas, ¿verdad? Entonces, para poder demostrar como tenemos acá, eso podemos demostrar por distancia, por pendiente, por punto medio o por cuál de ellos les parece. Para ver. Y en mi caso, profesor, haría distancia de todos los lados y ver si cumple que tiene dos lados iguales. Exactamente, exactamente, así mismo. Entonces lo primero es, ubicamos los datos, ¿verdad? Vamos a ver, datos, punto A, cuyas coordenadas es -2, -1, B, 2, 2 y C, 5, -2. Vamos a ver la gráfica, cómo nos quedaría. Entonces vamos a graficar y el gráfico ya me va a ir diciendo voy a dibujar mi plano. Como tengo hasta 5 la X, entonces vamos a ver. Y acá está X, negativo, positivo y positivo la ordenada también. Acá está el punto 0. Entonces ubicamos hasta 5. A ver un poco. Voy a poner en negro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 es el máximo, la abscisa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos entonces también, cuando más subcuadriculado mejor va a ser la distribución, va a salir mejor la gráfica, ¿verdad? Para el lado izquierdo, -1, -2, -3, -4, -5. Para abajo lo mismo, -1, -2, -3, -4, -5. Vamos a ubicar el primer punto, -2, -1 para el punto A. Lado izquierdo nos movemos -2 y luego en -1. Entonces sería, aquí justamente quedaría, aquí estaría mi primer punto. Entonces el punto A va a ser -2, -1. Punto B dice 2, 2, 2 y 2. Quiere decir que sería por acá. Este sería el punto B. 2, 2. Y el punto C, 5 -2. 5 -2 sería aquí. Para abajo, -2.
Acá la intersección, el punto D, entonces 5 menos 2. Nos fijamos, el punto B cayó en el primer cuadrante, el punto A cayó en el tercer cuadrante y el punto D cayó en el cuarto cuadrante. Ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos. Vamos a ver qué sale gráficamente. Vamos a ver si con línea de punto me sale acá. Escribir en el Word es un poco complicado. Ahí. El otro punto A. Se borró otra vez. Ahí está. Se volvió a salir. Ok, ¿qué hace mi color? Vamos a ver. A ver. Otro intento más. Lo hago con línea de punto. Ahí está. Por lo que vemos, se supone que este lado y este lado es lo que tendría que salir igual, ¿verdad? Y el lado diferente tendría que ser la base, ¿verdad? O sea que aparentemente es isósceles. Ahora, tenemos que demostrar analíticamente. Entonces, para ello recurrimos justamente a una de las formulitas que estuvimos viendo. En este caso, la que me conviene, ¿verdad? Justamente de distancia. Entonces vamos por la fórmula. La fórmula va a ser la que vamos a utilizar distancia. Vamos a hallar distancia del punto A a B. Tendría que ser igual a la distancia del punto B a D. Y tendría que ser diferente a distancia de A a D. Es decir, esta sería la condición que tendría que cumplir para que este triángulo sea isósceles, ¿verdad? Y ahora vamos a la fórmula. Acá la fórmula de distancia del punto A a B. A este le voy a llamar x sub 1, este y sub 1. Entonces este sería x sub 2 y sub 2. Le adapto entonces. Distancia entre A y B sería x sub 1. Voy a poner de A a B. X sub 1 menos x sub 2 más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado, y todo esto bajo la raíz cuadrada. Distancia entonces de A y B, y ahora voy a ir reemplazando. X sub 1 sería 2 menos x sub 2 sería menos 2, ¿verdad? Todo esto al cuadrado más. Me van siguiendo si por ahí me equivoco, ¿verdad? Y sub 1 viene a ser 2
y sub 2 sería menos 1 al cuadrado, y todo esto bajo el signo de la raíz. Distancia de AB, acá tenemos menos por menos da más, entonces acá es 2 más 2 me da 4, menos por menos da más, 2 más 1 me da 3 al cuadrado. Entonces esto va resultando, distancia de AB, ¿cuánto sale? 16 más 3 al cuadrado, 9. ¿Cuánto es 16 más 9? 25. 25, es decir, raíz cuadrada de 25. Entonces esto, y esto tiene raíz cuadrada exacta, es 5 unidades. Entonces la distancia entre A y B es igual a 5. Voy a poner mejor este que se salió ahí. Distancia de AB. Ahora vamos a lo mismo para distancia de BD, que tendría que salir también 5, ¿verdad? Ahí sería x sub 1 y sub 1, entonces este va a ser x sub 2 y sub 2. Voy a hacer de B a D. Distancia de B, distancia de B, B a D. X sub 1, entonces me fijo acá, sería 2 menos 5. 2 menos 5 más y sub 1, 2 menos menos 2. 2 menos menos 2 al cuadrado. Todo esto bajo la raíz. Distancia de B a D, entonces 2 menos 5 me da menos 3. Menos 3. Menos 3 es al cuadrado. Más, menos por menos da más, 4 al cuadrado. Raíz cuadrada. 3 al cuadrado, base negativa, potencia par, da 9 positivo. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9 también me da 25. Su raíz cuadrada también es 5 unidades. O sea, ya demostramos que dos de sus lados miden lo mismo. Mi tercer lado, distancia de AD, tiene que ser diferente. Entonces vamos acá a la distancia de A a D. Acá, por ejemplo, yo le llamé x sub 2 y sub 2, acá x sub 2 y sub 2. Entonces tengo que cambiar una de ellas. Entonces este le voy a cambiar. Este x sub 2 y sub 2, entonces te va a ser x sub 1 y sub 1. Fórmula. X sub 2 entonces va a ser, sería menos 2 menos x sub 1, que sería, no, al revés, eso es mal. X sub 1 dije, entonces es 5 menos x sub 2, que en este caso es menos menos 2 al cuadrado. Lo otro es menos 2 menos menos 1 al cuadrado. Entonces la distancia de AD va quedando menos por menos más 7 al cuadrado, ¿verdad? Y el otro queda menos por menos más, entonces menos 2 más 1 menos 1 al cuadrado. Todo esto bajo la raíz. Entonces distancia de AD queda igual a 7 al cuadrado, me da 49 más 1 al cuadrado es 1, entonces queda raíz cuadrada de 50. Y la raíz cuadrada de 50 es diferente, y entonces
Con esto nosotros podemos concluir, ¿verdad? Como distancia de AB salió igual a distancia de BD y salió acá distinto de la distancia de AD. Y ahí se comprueba, este salió 5, este salió 5 y este salió diferente, raíz cuadrada de 50. Entonces decimos que los vértices A, B y C corresponde a un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque dos de sus lados miden lo mismo y un lado diferente. Después, ¿qué más pedía? Pedía también gráfica área, ¿verdad? El área, por ejemplo, podemos hallar la altura si queremos o podemos usar las coordenadas de los vértices. Le voy a mostrar las coordenadas de los vértices. Entonces, a través de las coordenadas de los vértices también podemos hacer. Entonces, hallar área. Hallar área. Mediante los vértices. Recordemos que área es base por altura sobre 2. Se puede hallar también en la altura por el teorema de Pitágoras. Eso ya va a depender de ustedes. En este caso le voy a mostrar para hallar el área mediante los vértices, ¿sí? Vértices. Entonces, para hallar el área de un polígono, entonces en este caso que es un triángulo, va a ser igual a 1/2 por la determinante del vértice 1, x1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3, y se repite el primer vértice, sería x sub 1, y sub 1. Determinante. Ahí está. Recordemos que los vértices, el orden que tenemos que tomar los vértices siempre en sentido antihorario. ¿Qué significa? Tenemos que tomar siempre en el orden antihorario. Entonces, ¿para qué eso? Para evitar que el área resulte negativa. Porque recuerden que el área siempre de un polígono tiene que resultar positivo. Entonces, en este sentido hay que tomar los vértices, ¿sí? En sentido antihorario. Entonces podemos tomar DAD, o puede ser ADB, o puede ser DDA, se va a repetir D, o puede ser DAD, se va a repetir las coordenadas de D, o si no ADB y se va a repetir las coordenadas de A. ¿Qué es lo que va a pasar si se toma en sentido horario? Tu área va a resultar negativa. Pero podés salvar también la situación. ¿Cómo? Y aplicarle valor absoluto a ambos miembros. En caso que por A o B motivo te olvides y le tomaste de cualquier forma, le tomaste, no sé, estás apurado y le tomaste en sentido horario, sencillo, le aplica valor absoluto a ambos miembros. Entonces tenés que poner valor absoluto a ambos miembros y le aplica valor absoluto a toda la determinante también, ¿sí? Entonces recuerden que el valor absoluto de un número siempre debe ser positivo. Eso en caso que
les salga o les resulte el área negativa. Así pueden salvar rápidamente, si no tienen que borrar y hacer de nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que no es conveniente en un examen, borrar otra vez, ¿verdad? Si es posible no equivocarte, ¿verdad? Pero es difícil muchas veces. Equivocando no únicamente aprendemos más, ¿verdad? Y ahora ponemos entonces las coordenadas. Vamos a poner las coordenadas de A. De acuerdo a A, era menos 2, menos 1. Voy a poner A, D y B. ¿Les parece? Entonces vamos a tener menos 2, menos 1. Voy a poner para la solución, ¿verdad? Esta sería mi formulita. Esta es la formulita y esta es la solución. El área entonces va a quedar. El área del triángulo era menos 2, menos 1. Ese sería el punto A. Y después le dije, A era menos 2, menos 1. Luego vemos B. El punto B era B, quiere decir 5 menos 2 y 2, 2. 5 menos 2 y 2, 2. 5 menos 2 y B era 2, 2. Entonces ponemos un medio por la determinante, menos 2 menos 1, A, 5 menos 2, se repite, el punto 3 es 2, 2, y se repite el punto A, menos 2 menos 1. Cerramos nuestra determinante, ponemos un medio. Recordemos que para poder efectuar la determinante, ¿cuál es el sentido que tenemos que considerar? Es el producto de las diagonales principales menos producto de las diagonales secundarias. Entonces hay que multiplicar en este sentido, ¿verdad? Las diagonales principales serían las que bajan. Menos 2 menos 2, acá sería entonces menos 2 por menos 2. Más. Después 5 por 2. 5 por 2. Más 2 por menos 1. Estos serían las diagonales principales. Se pone un poco más grande todo. Menos, ahora las secundarias las que suben. Ponen otro color. Esta que sube. Entonces sería la que sube. Acá sería entonces 5 por menos 1 más esta otra 2 por menos 2 más la otra menos 2 por 2. Se cierra el corchete y vamos efectuando. Entonces me va a ir quedando área un medio. Producto. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. Más 5 por 2 es 10. Más 2 por 1 es 2. Entonces acá va a dar negativo. Y este en un corchete. Menos. Este producto va a dar menos 5. Menos por más da menos. 2 por 2, 4. Y menos 2 por 2. Este va a dar negativo también 4. Entonces va a ir quedando área igual a un medio. Acá voy a tener más por menos de menos. Entonces voy a tener 4 más 10, 14.
14 menos 2 va a dar 12. Esta parte va a salir 12 menos. Acá todos estos signos iguales se suman. Menos 9 menos 13. Acá sale menos 13. Todo esto en un corchete. Al final va a ir quedando entonces 1/2 por 12. Acá tengo doble signo. Menos por menos da más. 12 13. Entonces voy a tener 1/2 por 12 más 13 es 25, ¿verdad? Entonces 25 dividido 2. ¿Cuánto es la mitad de 25? ¿Sería cuánto? Si tiene ahí su calculadora, por favor. 12,5. Sería entonces 12,5 unidades cuadradas. Significa que cuando ustedes en la gráfica del triángulo, ustedes parten en cuadriculado, tendría que haber 12 cuadritos y medio. Esa es la forma para verificar también si está bien el área, ¿verdad? Si hicieron una buena gráfica y cuadriculan ahí dentro del triángulo, tendría que haber 12 cuadritos y medio, ¿verdad? Y esa es la forma de ir efectuando, ¿verdad? Para poder efectuar un ejercicio en el plano cartesiano, ¿verdad? Dependiendo de los datos que te vayan preguntando, ¿verdad? O te vaya pidiendo. Tengo otra propuesta. Este otro dice: demostrar que los puntos A, 12, 1, B, menos 3, menos 2 y C, 2, menos 1 son colineales. En este caso, por ejemplo, la gráfica también ya va a ir diciéndoles si son o no colineales. Para que sean colineales, ¿qué es lo que tendría que cumplir? Que los tres puntos estén alineados. Si los tres puntos al graficar están alineados, significa que son colineales. Colinealidad significa que están sobre el mismo punto, sobre la misma recta en este caso. Entonces, como hay tres puntos, tenemos dos formas para poder realizar este ejercicio, este problema. Uno es a través de distancia y otro es a través de las pendientes. Entonces, lo primero es ubicar entonces, de acuerdo a mis datos, voy a comenzar entonces con tendríamos que, a ver un poco, datos. Punto A. Sería 12, 1, B menos 3, menos 2 y C, 2 menos 1. X, vamos a ver mi gráfica. Intentar otra vez.
todo un tema para graficar. Al menos... Ay, se me fue mi pincel. A ver, mi plano XY. Vamos a ver, ahí. Acá es 0. Positivo, positivo. Negativo, negativo, sí. Bueno, el punto 12,1. Vamos a poner negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá es importante tratar de hacer una buena distribución para que la gráfica resulte lo más preciso posible, ¿verdad? 12,1 y 1 sería para la ordenada que sería acá. 1 entonces sería más o menos por acá, o sea que sería aproximadamente ahí la intersección, punto A es 12, 1. Después el punto B, menos 3, sería menos 1, menos 2, menos 3. Y menos 2 sería para abajo. Entonces estaría más o menos aquí. El punto B, menos 3, menos 2. Y el otro y último punto sería 2 menos 1. Acá sería 1, acá 2. Entonces 2 menos 1 estaría por acá. Este sería el punto C, 2 menos 1. Vamos a ver con el celeste. Y aquí más o menos vemos si nuestra gráfica más o menos hicimos bien. Tendríamos que tener más o menos ahí. Este sería el punto A, punto C y punto D y punto A. Por lo que vemos, entonces aparentemente están alineados. Entonces ahora tenemos que hacer analíticamente. Le dije que había dos caminos, uno era por distancia y otro por pendiente. Yo le voy a dejar por distancia y voy a hacer por pendiente. Resulta que hay una condición para que dos rectas sean paralelas, ¿verdad? Uno es cuando tiene sus puntos todos en común o sus puntos no en común. En este caso, como están sobre la misma línea recta, tienen que tener todos sus puntos en comunes. Entonces, les pongo acá. Primera, por distancia se puede demostrar también. Eso dejo a cuenta de ustedes. Por distancia. Y el segundo es por pendiente. Recordemos que
las rectas son paralelas cuando sus pendientes miden lo mismo, es decir, pendiente 1 tiene que ser igual a la pendiente 2. Si una es recíproca de signo contrario con respecto a la otra, ahí son perpendiculares, ¿verdad? En este caso, paralelo, las dos pendientes tienen que medir lo mismo. Entonces a este le puedo llamar x sub 1, este y sub 1, este puede ser entonces x sub 2, y sub 2, y este puede ser x sub 1 y sub 1. Entonces voy a hallar una pendiente 1 que le voy a llamar, por ejemplo, aquí en pendiente 1, o le voy a llamar a de B a C. Entonces, pendiente de BC tiene que ser igual a la pendiente de CA. Pendiente de CA. Entonces, de allá la pendiente me tiene que salir lo mismo. Por ejemplo, sale un medio ABC, entonces CA también tendría que salir un medio. Si sale 2, el otro también tendría que salir 2. Fórmula de pendiente, recordemos la formulita de la pendiente. Pendiente de BC va a ser y sub 1 menos y sub 2 sobre, entonces x sub 1 menos x sub 2. Entonces pendiente y sub 1 va a ser entre B y C, entre B y C. Entonces y sub 1 le llamé menos 2, entonces va a ser acá menos 2 menos y sub 2 es menos 1. Y abajo es x sub 1, que es menos 3, menos la formulita, x sub 2 es 2. Voy a ir efectuando. Arriba voy a tener, acá voy a tener menos por menos más. Menos 2 más 1, menos 1. Y acá voy a tener signos iguales, se suman, mantiene el mismo signo, va a salir menos 5. Entonces, menos dividido menos da más, entonces es un quinto. Quiere decir que pendiente de CA tendría que salir también un quinto. Vamos a ver. El otro pendiente de CA es igual y sub 1 menos y sub 2. Acá entonces y sub 1 es, y sub 1 para mí es 1. Y sub 2 es menos 1. Sobre x sub 1 para mí es 12 y x sub 2 es 2. Signo iguales se suman, menos por menos más, 1 más 1, 2 y acá es 10. Al simplificar esto, 2 dividido 2 es 1, 10 dividido 2 es 5. Entonces la pendiente también resultó un quinto. Entonces ahí demostramos cómo las dos pendientes resultaron lo mismo, es decir, cumple, ¿verdad? Entonces decimos, entonces los tres puntitos indican entonces los puntos A, C, ACB son colineales. ¿Está? Entonces por pendiente se demuestra y por distancia, ¿qué es lo que, lo que tendría que pasar? Ustedes tienen que hacer por distancia, por ejemplo, distancia más larga, distancia de B a A tiene que ser igual a la distancia de BC más la distancia de C a A. O sea que la distancia más grande tiene que ser igual a la suma de las dos distancias más pequeñas. Y de acuerdo a eso también, entonces, con que cumpla con eso, también podemos demostrar que los puntos son colineales. ¿Les parece? Entonces, hasta acá dejamos. Si tienen alguna consulta, el tema del trabajo, recuerden, voy a estar corrigiendo esta semana y voy a estar alzando con el solucionario, que sería con respecto a los vectores. Y el otro tienen todavía
tiempo en la segunda unidad, que creo que vencía el 17, 17, 18, 19, 20, hasta 20 todavía se puede recibir, ¿verdad? Pero recuerden que cada día que va pasando ya va a ser con penalización, ¿verdad? La primera, el de vectores, a ninguno les voy a considerar, o sea que a ninguno les voy a descontar, ¿verdad? Por más que hayan entregado más tarde. ¿Está bien? Ok, profe. Ok, ¿alguna consulta, alguna duda? De mi parte nada, profe. Ok, y los demás como están callados, asumo que entendieron todito. Bueno, Sí, profe, muy claro. un placer nuevamente, entonces feliz resto de jornada, éxito, bendiciones, y esta clase voy a estar poniendo ahí en la segunda clase, ahí en justamente en el enlace para que puedan verlo otra vez nuevamente. Les deseo el mayor de los éxitos, bendiciones, bendiciones y feliz resto de jornada. Gracias, profesor. Nos vemos entonces. Hasta luego.